Buen día. Quiero compartir con ustedes. Hoy hemos estado tratando de seleccionar algunos temas que puedan servirles a ustedes como y a todos nosotros, ¿verdad? Para fortalecer nuestra fe, para que nuestra fe siga siendo firme, para tener argumentos cuando nos pidan. Eso mismo dice la palabra de Dios. Y hemos tomado como referencia un libro. No necesariamente es exacto el extracto del libro, sino estamos sacando porción con el propósito de ayudar. Es un buen libro, más que un carpintero, de Josh McDowell, y se lo recomiendo si no lo tiene. Algunos hermanos lo tienen en línea y se lo pueden, o digital, y se lo pueden enviar para que usted lo tenga completo. Le recomiendo que pueda tener papel y lápiz o pluma, ¿verdad? Para estar apuntando. Tenemos una serie de citas para compartir, para que cuando usted le pregunten, usted sepa. Es triste que cuando nos dicen, oye, ¿y cómo dice o dónde dice? Ah, pues es que la Biblia dice, pero ¿en dónde? Y no sabemos dónde. Ah, es que el estudio vimos en la Biblia que decía algo con respecto a la fe. ¿Y dónde dice? Pues no me acuerdo. Entonces, le recomiendo que siempre tenga papel y pluma o lápiz para apuntar, ¿verdad? Y si quiere, que también ayuda su Biblia para estarla subrayando, un marcatextos y ponerle ahí apuntes para que usted pueda defenderse con la palabra. Ya ayer nuestro hermano Abdiel dio un buen tema y el día de hoy quiero dar una secuencia, por decirlo a ese tema y bendecirle a través de lo que voy a compartir el día de hoy. ¿Cuál es el título del día de hoy? ¿Qué hace a Jesús tan diferente? Tan diferente a algún otro líder religioso. Le comento, usted puede hablar de Dios a las personas, pero cuando habla de Jesús o se enfoca en Jesús, hay una reacción en las personas y dicen, oiga, yo no quiero hablar de religión. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué otros líderes religiosos no son tan rechazados como Jesús? Alguien habla de lo que cree y bueno, es escuchado, pero usted habla de Jesús y Jesús hizo esto y luego la gente rápidamente frena. Oiga, no hay que hablar de religión porque esto nos lleva a un problema. ¿Sabe por qué Jesús es tan rechazado? Porque Jesús afirmó ser Dios. Esto es importante. Esto es importante. Hay sectas que no creen que Jesús es Dios, ¿sí? A las personas que lo conocían o que conocían a Jesús llevó mucho tiempo darse cuenta de que aquel carpintero de Nazaret hacía asombrosas afirmaciones de sí mismo. Era evidente que esas declaraciones lo identificaban más que un profeta, o sea, no era solamente un profeta, era más que un profeta o que un maestro. Se presentaba como divino, el único camino de la salvación y la única fuente de perdón. Ojo con esto, el único camino de salvación y la única fuente de perdón. Hablar de la divinidad de Jesús lo escribió muy bien una persona de apellido Strong, August Strong, cuando dijo, el Espíritu infinito y perfecto en quien todas las cosas tienen su fuente, apoyo y fin. Esa es una divinidad, ¿verdad? Ese es Dios. Esa es la definición que debería tener cualquier persona, no solamente los cristianos. Recuerde que Jesucristo no es un nombre y apellido. En alguna ocasión nos sucedió en la iglesia en la que estaba yo anteriormente, que un hermano a través de la radio le empezaron a decir que cuál era el apellido de Jesús. O sea, todos tenemos apellido, pero ¿cuál era el apellido de Jesús? Y por ahí lo llevaron a una secta incorrecta, ¿no? Esto no habla de nombre y apellido, habla de un título, ¿sí? El nombre de Jesús se define, no sé si usted lo sabía, como Jehová es salvación o Jehová salva. Este era el título que tenía. Cristo, dice Daniel, ¿y dónde nace esto de Mesías o de Cristo? Daniel 9:26 dice, y después de las 72 semanas se le quitará la vida al Mesías. Esto es el Cristo, ¿verdad? Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hablando de el Mesías. Es la misma palabra, ¿verdad? Los dos oficios que tenía Jesús o de que describen, ¿verdad? Esto era rey y sacerdote. Eso confirma
lo que Cristo era, de lo que Cristo se hablaba en el Antiguo Testamento, y es también la comprensión adecuada de Jesús y el cristianismo. Él es el Mesías, Él es Dios. Los títulos que se le dan a Jesús solo pueden ser aplicados a Dios y a nadie más. Y le voy a dar una serie de textos, por eso le digo que apunte, trate de apuntar. Si no, pues vuelve a ver la conferencia, ¿verdad? O este estudio que estamos teniendo. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Esta afirmación nos habla precisamente de que es el gran Dios. Esa es una buena palabra, ¿verdad? O un buen texto que nos ayuda. Juan 1:1 también habla de ello. Romanos 9:5, Hebreos 1:8, Primera de Juan 5:20 y 21. Las Escrituras presentan a Jesús como un ser que tiene existencia propia. Dice Juan 8:58, Jesús les dijo, es un pasaje que me gusta mucho. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Recuerde esa palabra, yo soy. Jehová se le presentó a Moisés y le dijo, yo soy. Y Jesús aquí está diciendo, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Yo tengo existencia en mí mismo, es lo que quiere decir yo soy. Juan 1:2 también habla de ello. Juan 17:5 y Juan 17:24. Hablar de Jesús como omnipresente está en Mateo 18:20, que dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Él estaba hablando de la omnipresencia, ¿verdad? Qué interesante, porque Jesús todavía estaba con vida. Y está diciendo, ahí donde se congreguen 2 o 3, ahí estoy yo. También Juan 6:64 habla de que era omnisciente, que él sabía todas las cosas. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Ojo, hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. También en Mateo 17:22 al 27, Juan 4, del 16 al 18, nos habla palabras con respecto a esto. También el Señor era omnipotente, o Jesús era omnipotente. Mateo 8, 26 y 27 dice, Él les dijo, ¿por qué teméis? ¿Se acuerda en aquella situación que van en la barca y tienen miedo y Jesús se les presenta? Y le dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Claro, Él los había creado. Él tenía el poder para tranquilizarlos, el poder para manipularlos, el poder para calmarlos. Esto nos habla de Dios. Y a lo mejor pudiéramos pensar, bueno, hay algunos que han, magos o ilusionistas o algunas personas que han tenido este tipo de poderes, pero bueno, estamos hablando de Jesús, que era diferente. No solamente el pasaje que le acabo de dar, sino también Lucas 4:38 al 41, también Lucas 7 del 14 y 15 y Lucas 8, 24 y 25, inclusive Apocalipsis 1:8. Este también es una buena referencia. Ahora, este tema que le estoy dando ahorita trae muchas citas bíblicas. Es necesario que usted lo tenga. A lo mejor soy muy repetitivo en esto, pero es necesario que usted lo tenga para que se pueda defender, para que usted sepa que no hay solamente un pasaje, sino hay varios pasajes que afirman cada uno de ellos. Y que Él posee vida eterna. Ojo con esto. Y Él posee la vida eterna. Primera de Juan 5, 11 y 12 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Este pasaje nos habla entonces que Jesús tiene la vida eterna. ¿Quién más puede tener la vida eterna sino Dios? ¿Quién más es omnipresente, omnisciente, omnipotente que Dios? ¿Quién más puede ser el Mesías hablado del Antiguo Testamento? Pues Jesús reúne todos los requisitos.
un poco de música para animar la transmisión, ¿verdad? Cuando Jesús fue tentado por Satanás, en Mateo, recuerda, Mateo 4:10 dice, entonces Jesús dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Sin embargo, Jesús recibió adoración. Juan 5:23 dice, porque todo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Se acuerda esta palabra? Se le ha estado hablando dentro de las predicaciones pasadas. ¿Cómo honramos a Dios? ¿Cómo honramos a Dios? Y hablábamos de las actitudes que debemos de tener, las cosas que debemos hacer. Y en este momento, esta palabra nos habla que Jesús dijo, para que honren al Padre como al Hijo. O sea, está poniéndolo en el mismo nivel. El que honra al Hijo, honra al Padre que le envió. Hebreos 1:6 habla también de ello. Apocalipsis 5, del 8 al 14, también habla de ello. La mayoría de los primeros discípulos, déjenme le digo que eran judíos devotos monoteístas. Tenían bien arraigado lo que creían. De hecho, veían a Jesús como alguien incorrecto. ¿Por qué? Porque estaban cuidando su fe. Ojo con esto. Lo veíamos hace unas semanas, ¿no? Cuando hablábamos de Jericó, ¿se acuerdan que estaba cerrada, bien cerrada? Si usted es cerrado, bien cerrado a las cosas del Señor y no se abre para que el Señor le habla, puede caer en este error, como lo hacían los judíos devotos de aquel tiempo. No escuchar a Dios, no escuchar al Mesías, no escuchar lo que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros, y no puede haber una transformación en nosotros. Pero estos judíos devotos le reconocieron como Dios encarnado. Imagínese al apóstol Pablo, si recuerda que él fue uno de los que consintió la muerte de Esteban, un judío que perseguía a la iglesia porque pensaba que era hereje, ¿verdad? Y era un judío como muy poco sabía. El apóstol Pablo dijo esto, ¿verdad? Le llama Señor. ¿Sabe? Para un judío llamarle Señor era una declaración de Dios. Así de sencillo. Dios. Y Hechos 20:28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Quién? Está hablando del Señor. ¿Quién la ganó con su propia sangre? Pues Cristo. Cuando le preguntó a sus discípulos, Pedro contestó, recuerda, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es una confesión que está haciendo Pedro. A lo cual Jesús le contestó en Mateo 16:17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Marta, ¿qué fue lo que dijo en Juan 11:27? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo que ha venido al mundo. Natanael confesó en Juan 1:49, respondiendo Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Mientras apedreaban a Esteban, oró diciendo en Hechos 7:59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. El escritor de los Hebreos lo llama Dios en Hebreos 1:8, mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad y cetro de tu reino. Tomás era uno posiblemente como usted y como yo. No iba a creer a menos que hubiera pruebas. Era, yo creo, un abogado, ¿no? Y no iba a creer hasta que viera pruebas. Juan 25 al 27 dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio en medio, y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos,
y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. En estos comentarios antes escritos vemos a las personas decir que Jesús es Dios, pero no vemos a Jesús decir que es Dios. O sea, muchos pueden afirmar, pues que este es Dios, este es Dios, este es Dios. Por lo tanto, veamos ahora a Jesús hablando sus palabras o diciendo sus palabras. Juan 5, 16 y 18 dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndole igual a Dios. Déjeme le digo que, y tenemos que recordar que los escritos, tenemos que ver a quién estaban dirigidos los tiempos de Jesús, la cultura, qué era lo que se decía. Qué interesante que Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja. No dice nuestro Padre, dice mi Padre. Ok, es tu Padre, pero aparte Él dice, trabaja y yo trabajo. O sea, se está comparando con Dios. Y lo querían apedrear no tanto, si vemos este pasaje, no tanto porque había hecho algo en el día de reposo, sino porque se decía ser Dios, igual a Dios. Juan 10:30, un pasaje muy conocido y corto, dice, yo y el Padre uno somos. Al estar diciendo uno, realmente está diciendo, la palabra no es solamente uno, así como, Daniel y yo uno somos, o mi esposa y yo uno somos, es en esencia, tenemos la misma esencia. ¿Por qué los judíos reaccionaron de esta manera entonces? Dice versículo 30 y 31 de Juan capítulo 10. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para matar, para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? La ley establecía que como blasfemia podían apedrear a una persona o lapidarla. Eso lo dice Levítico 24:16. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Entonces, y lo vamos a hablar a lo mejor en otro tema, o se habla en otro tema, si Jesús era solamente un maestro o un profeta y no era Dios, pues estaba blasfemando, ¿verdad? Y no es digno de ser ni un buen maestro ni un buen profeta. Jesús también decía en Juan 8:19, y ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieres, también conocerías a mi Padre. Juan 15:23 dice, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Marcos 5, fíjese bien que de los evangelios, Juan fue el último que se escribió y algunos traen ese argumento, ¿no? Bueno, pues es que fue el último que se escribió, pudo haberse manipulado. Marcos fue el primero. Recuerde que Marcos fue escrito por el relato que Pedro le decía a Marcos, ¿verdad? Entonces Marcos escribe que fue el primer evangelio en Marcos capítulo 2, versículos del 5 al 7. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién es el único para perdonar pecados? O sea, usted y yo podemos pedir perdonar pecados. A lo mejor podemos perdonar entre nosotros, ¿no? Si alguien me ofende y viene a pedirme perdón, yo tengo la decisión de perdonar o no a esa persona. Pero quien ofende a Dios, yo no tengo la autoridad para perdonarlo a él. Realmente Dios es el que tiene que perdonarlo. Y dice este pasaje, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús afirmó ser el Hijo de Dios. En Marcos 14, 60 al 62 dice, entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy.
y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Este pasaje nos da por lo menos 3 afirmaciones. Jesús dijo que era el Hijo de Dios bendito. Cuando le dice, ¿tú eres el Hijo de Dios bendito? Él dice, sí, yo soy el Hijo de Dios bendito. Que se sentaría a la derecha del poder de Dios. Y número 3, que era el Hijo del Hombre que vendría en las nubes. Dice Marcos 14:63, siguiente versículo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? La ley decía, si no estoy mal, en Levítico capítulo 10, versículo 6, se lo dejo de tarea ese, ¿verdad? No lo traigo aquí, pero no podías rasgar, el sumo sacerdote no podía rasgar sus vestiduras por problemas personales. No se le permitía rasgar sus vestiduras. Él está hablando de algo que está blasfemando contra Dios, por eso se rasga las vestiduras. Juan 10:33, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces, terminando un poquito con este tema, o terminando con este tema, sencillo, práctico, bueno, a lo mejor lo dije muy rápido, ¿verdad? A Jesús se le condenó no por lo que hacía, sino por lo que afirmaba ser. Él afirmaba ser Dios y la gente lo condenó por eso y murió en la cruz por eso. Lo triste del caso es que les demostró y ni aun con eso creyeron. Entonces, le dejo el reto. Jesús todavía sigue siendo el mismo, está sentado a la diestra de Dios, ¿verdad? Y usted puede decir, ok, hay tantos argumentos, hay tanta palabra, usted puede buscar en su Biblia, ¿verdad? Que nos hace esta referencia de que Jesús es Dios y que todo lo que dijo era correcto, era cierto. Entonces, yo le animo a que si no ha creído en lo que Cristo ha hecho por usted y por nosotros, por la humanidad, lo haga ahorita, ¿verdad? Tome ese tiempo, reflexione en su vida y crea lo que Jesús hizo en la cruz por usted. Y lo que Dios hizo también al enviar a su Hijo a morir en la cruz. Gracias por estar este tiempo con nosotros. Que el Señor le bendiga. Nos vemos otro día.